Muy buenos días. Ante todo, quiero manifestarle mi satisfacción por el hecho de que la provincia de Málaga se convierta durante 5 días en el epicentro europeo para hacer frente al reto demográfico, a la despoblación. Todo ello desde la innovación social. Y reunimos virtualmente a una representación de los más destacados expertos de esta materia. Quiero agradecer la participación e implicación mostrada por autoridades, panelistas y representantes de las administraciones públicas que participan en este congreso. También a todas las entidades asociativas y sectoriales del mundo rural por el interés que habéis demostrado en este evento que organizamos desde la Diputación Provincial de Málaga, desde el área de Delegación de Innovación Social y Despoblamiento. Como sabéis, debido a las limitaciones sanitarias que nos impone el COVID-19, no hemos tenido más remedio que celebrar este congreso de forma online. Así que aprovecho para saludar a todos los que estáis conectados ahora mismo y sobre todo a los panelistas de toda Europa que han confiado en nuestra propuesta y que con su experiencia esperemos conocer sus puntos de vista y su forma de trabajar. Así que muchísimas gracias a todos. Es la segunda vez que celebramos un congreso dedicado a esta temática. Hace un año organizamos el primer Congreso Provincial de Innovación Social frente al reto de despoblación y ahí surgió el compromiso de darle continuidad para poder reflexionar, debatir y seguir planteando nuevas iniciativas y estrategias frente al reto demográfico. Hay dos grandes diferencias en este congreso, una coyuntural y otra estructural. Como se puede figurar, la coyuntural es la provocada por la pandemia del COVID-19, con que nos está golpeando de forma brutal a todos, también ha cambiado las posibles soluciones al problema de la despoblación. Ha surgido una nueva inquietud y demanda de vivir en las zonas rurales y es una oportunidad que no debemos desaprovechar. La diferencia estructural, por otra parte, consiste en que en esta ocasión hemos querido contar con una visión europea para buscar soluciones integradas y coordinadas, similares a las que se puedan estar aplicando en el resto de países de toda Europa. Al mismo tiempo, queremos generar un entorno que propicie alianzas y colaboraciones público-privadas y mixtas. ¿Para qué? Para desarrollar iniciativas cuyo objetivo común sea ofrecer la alternativa al despoblamiento de las áreas rurales de Málaga y, ¿por qué no?, dar visibilidad al esfuerzo y compromiso que está haciendo la Diputación en esta materia. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico es una de nuestras grandes apuestas, una de las estrategias que hemos fijado en este mandato nuevo de la Diputación Provincial. Un ejemplo es que en 2013 la Comisión Europea planteó la innovación social como una estrategia para hacer frente a los retos territoriales y un año después creamos el Centro de Innovación de la Noria, que muchos de vosotros conocéis, que cuenta con alrededor de 135 proyectos con impacto en los pueblos más pequeños de la provincia gracias a la colaboración de la Caixa. Concretamente, en este ejercicio, del total de proyectos que se impulsan, 6 se enfocan directamente hacia el reto demográfico en la provincia. Volviendo a este congreso virtual que comienza hoy, podremos conocer más a fondo las oportunidades de la Silver Economy en las zonas rurales, en este congreso. Y durante los próximos días ahondaremos en la situación de los jóvenes y las mujeres en el mundo rural despoblado y el papel relevante que juegan las empresas sociales. También el contraste y la coexistencia armónica de dos realidades, rural versus urbano, y el papel de la tecnología y la conectividad en la lucha contra la despoblación del medio rural, fundamental para luchar contra ella. Y como cierre de la semana, junto con la Noria y el Centro de Innovación Social de Braga, en Portugal, Human Power Hub. Es una jornada en la que se presentará un proyecto de ambos centros y en el que se generarán redes transfronterizas que promuevan el desarrollo y el emprendimiento social. Desde hoy hasta el jueves 20 de noviembre podremos seguir en streaming las intervenciones con traducción tanto en inglés como en francés y en español.
Por último, quiero reiterar mi agradecimiento a los panelistas expertos que nos plantearán sus soluciones durante estos 5 días de congreso, que espero que sean provechosos y enriquecedores. Especialmente quiero reconocer a Natacha Riva, que la veo por ahí, que es la vicepresidenta cuarta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, por este magnífico trabajo y desarrollo durante este primer año de abordaje específico del reto demográfico. Como nos planteamos en el inicio de este mandato, estamos a tiempo, yo creo que estamos muy a tiempo de actuar para combatir la despoblación de nuestros pueblos. Y por ello estamos sentando las bases de una política cohesionada, equilibrada y sostenible con nuestro entorno rural. Muchísimas gracias por vuestra atención y voy a dar paso a las palabras que nos va a dirigir el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía y que fue presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo. Así que, querido Elías, tienes la palabra, adelante. Saludos a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me cursa desde la Diputación de Málaga y la oportunidad para exponer las líneas de trabajo y también los avances que desde el Gobierno de Andalucía estamos llevando a cabo en el abordaje de una problemática que es compartida prácticamente por todas las comunidades autónomas de nuestro país, así como muchas regiones también de los Estados miembros de la Unión Europea. El reto demográfico es sin duda uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. Este Gobierno ha sido consciente en todo momento de que esta situación no debe ser en ningún caso sinónimo de tranquilidad o de conformismo, sino motivo de preocupación y de anticipación. Sabemos que hay que pasar de las palabras a los hechos, articulando una respuesta planificada a corto, medio y largo, con diagnósticos particularizados, objetivos concretos, y esa tarea pasa por el compromiso de trabajo para garantizar el equilibrio entre nuestros territorios urbanos y rurales, actuando a tiempo en áreas de interior susceptibles de convertirse en zonas de riesgo demográfico ante la tendencia andaluza de concentración en zonas costeras. También pasa por el compromiso de adaptar nuestra visión a la nueva estructura poblacional de nuestra sociedad, con una nueva definición social del envejecimiento a la que adaptar nuestras políticas y nuestros servicios públicos. Desde el Gobierno de Andalucía estamos volcados de manera decidida en la búsqueda de soluciones actuales y novedosas a cuestiones sociales y territoriales enquistadas desde hace muchos años aquí en nuestra tierra. Es prioritaria la necesidad de respaldar, en el marco de la colaboración público-privada, aquellos proyectos que contribuyan a revitalizar el entorno y de capacitar a los ciudadanos para que desde el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos naturales se genere y consolide empleo estable y de calidad en las zonas rurales. La estrategia frente al reto demográfico de Andalucía se plantea inicialmente atendiendo al marco temporal 21-27, aprovechando las sinergias que se producirán por haber establecido la Unión Europea un plazo temporal idéntico en las políticas relativas al desafío demográfico que van a desarrollarse en el ámbito comunitario. Para la definición de la estrategia decidimos trabajar en 3 líneas en las que se deben desarrollar políticas de manera coordinada. La primera, las políticas de apoyo a la familia, especialmente a la natalidad, a la conciliación de la vida familiar y laboral. En segundo lugar, las políticas de mantenimiento y mejora del bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores. Y en tercer lugar, las políticas de cohesión territorial que nos permiten una mayor vertebración del territorio, el sostenimiento de la población rural y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que ofrece la sociedad de la información y la potenciación del teletrabajo que nos ha traído la crisis del COVID-19. Todo esto se concreta en el diseño de acciones concretas enmarcadas en una serie de objetivos perfectamente determinados. Entre ellos, el compromiso de incluir la perspectiva demográfica en la elaboración y ejecución de todas las acciones que lleva a cabo la Administración autonómica. También el fomento de las políticas de apoyo a la juventud y a las mujeres, favoreciendo políticas de arraigo y respaldo a su incorporación al empleo. Y también el aprovechamiento de las potencialidades endógenas del medio rural y marino. En definitiva, el Gobierno andaluz trabaja para elaborar una estrategia realista, pero ambiciosa, adaptada a la realidad particular del territorio andaluz. Es fundamental apostar, ahora más que nunca, por una Europa fuerte y solidaria, que nos lleve de la mano al progreso y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Los retos
y desafíos que tenemos en común se solucionan con diálogo permanente y acuerdo entre todas las partes. Ese es nuestro ánimo y ese es nuestro espíritu. Muchas gracias a todos y enhorabuena por esta jornada. La Junta de Andalucía y la apuesta por nuestra tierra. Empezamos sin dilatación nuestro congreso y para ello vamos a tener esta mañana dos ponencias importantísimas donde pues bueno, vamos a enmarcar. En la primera pues vamos a tener a Emma Toledano Laredo para que nos enmarque en el contexto europeo cuáles van a ser las ayudas y cuál es el trabajo que de la Comisión Europea se hace ante el reto demográfico. Os voy a presentar brevemente a esta licenciada en Economía por la Universidad de Lovaina en Bélgica, Emma Toledano, funcionaria europea desde 1992. Ese año inició su trayectoria profesional en la Dirección General de Economía y Asuntos Monetarios de la Comisión Europea, institución en la que ha desempeñado varias funciones y responsabilidades a lo largo de los últimos 28 años. Actualmente ejerce como jefa de la unidad responsable de promover la modernización del mercado laboral y de los sistemas de protección social, los principios de cohesión económica y social, la capacidad institucional y las reformas administrativas en España y Malta, de acuerdo con la agenda de reforma del semestre europeo, así como asegurar una programación e implementación efectiva del Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos. La unidad España-Malta pertenece a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, donde con anterioridad Emma fue también jefa de la Unidad Inclusión Social y Reducción de la Pobreza entre 2011 y 2014. Dos años antes, en 2009, ocupó la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos en la Dirección General de Desarrollo y Cooperación. Emma, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un gran saludo y un fuerte abrazo desde Málaga y encantada de que podamos compartir un ratito juntas junto con todos los participantes a este congreso. Tienes la palabra. Gracias. ¿Me oís bien? Perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Natacha, por esta introducción y presentación. Muchísimas gracias a la Diputación Provincial de Málaga y a su presidente, Francisco Salado, por la organización de este congreso, y es un honor para mí y para la Comisión Europea de poder participar y de poder daros un poco la perspectiva europea, que claramente el tema es de candente actualidad. La zona aquejada de una disminución de su población se enfrenta a varios obstáculos en lo que respecta al desarrollo económico y el acceso a los servicios básicos, que se han visto exacerbados por la crisis del COVID-19. Y es posible que la población de estos territorios se sienta abandonada y desarrolle un escepticismo creciente con respecto a las instituciones políticas, incluidas las europeas, mientras que las autoridades locales luchan por preservar la calidad de vida y ofrecer oportunidades a la población joven para que se queden. Por tanto, la Comisión es muy sensible a los desafíos demográficos, a saber, el envejecimiento de la población y a las zonas escasamente pobladas. También es muy consciente de los desafíos demográficos en España, donde el envejecimiento de la población y la existencia de zonas de baja densidad son particularmente elevados. Para contribuir a abordar estos importantes desafíos, la Unión Europea puede actuar a diferentes niveles. En particular, puede profundizar a nivel europeo el análisis y el conocimiento de las realidades y de los retos de la despoblación. Puede promover iniciativas políticas europeas y un marco europeo para abordar más adecuadamente estos desafíos, como también monitorear las acciones, reformas e inversiones en los Estados miembros y fomentar el intercambio de buenas prácticas.
También puede apoyar las políticas y acciones concretas a nivel nacional, local, interregional, con fondos europeos, como veremos, y finalmente puede aplicar legislación relevante a nivel europeo en sus esferas de competencia, por ejemplo, en relación con las condiciones de trabajo, las igualdades de oportunidad, el medio ambiente, todo lo que está relacionado con el tema de despoblación y de zonas escasamente pobladas. En términos de diagnóstico, permítame, en primer lugar, ofrecerle los principales datos y previsiones a nivel de la Unión Europea. No tengo una presentación en pantalla, pero compartiré estos datos y los enlaces relacionados con la información que os iré presentando con los organizadores luego. También os invito a descubrir el informe Impacto del Cambio Demográfico en Europa, que la Comisión Europea ha publicado el pasado 17 de junio y que establece las repercusiones del cambio demográfico. La esperanza de vida al nacer en la Unión Europea es una de las más altas al mundo, con más de 80 años de promedio, y la esperanza de vida en España, con sus 83.4 años de promedio en 2017, es la más alta de la Unión Europea. Sin embargo, como sabemos, las personas tienden a tener menos hijos. La tasa de fertilidad ha ido disminuyendo y España tiene la segunda tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea. En 2015-2016, hasta que se calcularon las estadísticas, el número de muertes ha superado al de nacimientos. Esto significa que la población de Europa se reducirá en ausencia de inmigración. Se prevé que la población de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros, se estabilizará en 2025 y luego disminuirá hasta 2070. Bueno, son prejuicios, claro, es difícil un poco de tener la perspectiva de 2070, pero para daros un poco las previsiones y datos principales. La proporción de personas mayores en la población aumentará. En particular, en la Unión Europea se prevé que la proporción de personas de 80 años o más aumente del 6% de ahora a más del 12% para 2070. Por otro lado, sabemos que según las proyecciones, la población en edad de trabajar seguirá disminuyendo en los próximos decenios. Esto significa que el coeficiente de dependencia de la tercera edad, que calcula el número de personas con más de 65 años por 100 personas de edad compresa entre los 15 y 64, seguirá aumentando del 31 de hoy hasta el 54 en 2060. Y en España, el fenómeno de envejecimiento es aún más rápido, con una previsión de aumento de este coeficiente hasta 60 en 2060. Estas tendencias repercutirán directamente y obviamente en la productividad de los Estados miembros de la Unión Europea, en la distribución de su PIB, en la creación y crearán presión en los presupuestos nacionales y sistemas de protección social para garantizar la prestación de servicios básicos y pensiones. Por otro lado, el 35% de la población de la Unión Europea vive en una región cuya población se ha estancado o ha disminuido en los últimos 10 años. Esta disminución es un fenómeno creciente y pronto será una realidad en toda la Unión Europea. Como sabemos, concierne especialmente las zonas rurales, donde la población se redujo en 0.8 millones de personas entre 2014 y 2019. En algunos Estados miembros la despoblación es más pronunciada. Los 3 estados bálticos, Bulgaria, Croacia, España, Hungría, Portugal y Rumania, y se prevé que aumente en los próximos decenios. Sin embargo, la situación varía constantemente dentro de cada Estado miembro. Las zonas predominantemente rurales de la Unión Europea albergan a 116 millones de personas, lo que es 26% de la población total de la Unión Europea, pero abarcan el 76% del territorio de la Unión Europea. Las zonas rurales remotas, en particular, se han enfrentado de forma desproporcionada a tendencias demográficas negativas, menor empleo e ingresos, un acceso reducido a los servicios básicos y una brecha digital significant underline the Commission President in her September
speech on the State of the Union highlighted it's unacceptable that 40% of the population on the rural areas does not have access to a good internet connection. 31 million of people, 7% of the population, live in regions that have to face a double challenge of the quick decrease of the population and a low GDP. The density is so low in some regions that it's very, very difficult to achieve scale economies, including public services. La población aumenta la necesidad y el coste de muchos de estos servicios. Permítame ahora de mencionar las iniciativas principales que la Comisión Europea ha adoptado más recientemente o adoptará en los próximos meses frente a esta situación preocupante. Primero, hay que destacar que esta Comisión Europea es la primera con una cartera explícitamente dedicada a la demografía, bajo la responsabilidad de su vicepresidenta Dubravka Šuica. Como mencioné antes, la Comisión publicó en junio su informe sobre el impacto del cambio demográfico en Europa, que establece las repercusiones del cambio demográfico. En él se presentan los principales impulsores del cambio demográfico y el impacto que está teniendo en toda Europa. Pero también se pone en marcha un proceso que ayudará a identificar acciones y soluciones concretas para apoyar a las personas, regiones y comunidades más afectadas y permitirles adaptarse a las realidades cambiantes, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y que seguimos aprendiendo de la COVID-19. Los pasos siguientes de este proceso incluyen un libro verde sobre el envejecimiento y una comunicación de la Comisión sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales que se publicarán en 2021. Con el libro verde se quiere lanzar un debate sobre los impactos de larga duración del envejecimiento, especialmente para cuidados y pensiones, y sobre cómo promover el envejecimiento activo, incluyendo un análisis de la capacidad de los sistemas de protección social a responder adecuadamente a las necesidades de una población que envejece. La visión a largo plazo para las zonas rurales a horizonte 2040 abarcará todos los aspectos relevantes para el futuro de estas zonas, incluyendo actividades agrícolas y no, y centrándose especialmente en los jóvenes y en la dimensión de género, respondiendo a la doble transición verde y digital, considerando que las zonas rurales tienen un papel clave en asegurar no solo la seguridad alimentaria de los europeos, pero también un desarrollo territorial equilibrado, la mitigación del cambio climático, proporcionando alternativas a combustibles fósiles y toda una selección de servicios ecosistémicos. La Comisión ha lanzado la consulta pública sobre esta visión en septiembre, que se terminará el 30 de este mes de noviembre, por si todavía no habéis participado. La Comisión también se ha comprometido para 2021 a sacar un plan de acción sobre el pilar europeo de los derechos sociales. Una consulta pública sobre este plan de acción está en curso actualmente y terminará también el 30 de noviembre. Como ustedes recordarán, el pilar está compuesto por 20 principios y derechos enmarcados en 3 áreas principales: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas, protección e inclusión social. Fue proclamado y firmado por las 3 instituciones de la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, en noviembre de 2017. Y su objetivo es impulsar una Europa social para todos los ciudadanos europeos y ofrecerles derechos más efectivos. No obstante, los derechos y principios del pilar no son de aplicación directa en los sistemas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, para impulsar la necesaria convergencia social y económica dentro de la Unión Europea, para que nuestro modelo siga siendo ambicioso y que pueda realmente tener, perdón, me estoy un poco perdiendo, entonces voy demasiado rápido. Por lo tanto, para impulsar la necesaria convergencia social y económica dentro de la Unión Europea, para que nuestro modelo social disponga de mercados laborales y sistemas de bienestar justos, inclusivos y eficaces, y esté preparado para los retos del siglo XXI, tenemos que trabajar en la concreción del pilar a nivel europeo, nacional y local. El pilar enmarca la respuesta de Europa a los actuales desafíos de la sociedad, como la salud pública, con especial atención a la actual crisis de la COVID,
la demografía, incluida la despoblación, las desigualdades, la migración, pero también los desafíos tecnológicos. La economía social y la innovación social, que fueron indicadas al principio de este Congreso, contribuyen a la aplicación del pilar y son factores claves en abordar la despoblación. Y el programa de trabajo de la Comisión para 2021 también incluye un plan de acción para la economía social. Su propósito es fomentar la inversión social y la innovación social e impulsar el potencial de las empresas sociales en la creación de empleo, especialmente para los más alejados del mercado laboral. Recordando que en la Unión Europea tenemos 13.6 millones de personas que trabajan en la economía social y que las empresas y organizaciones sociales pueden generar compromiso, iniciativas y rendimiento en comunidades locales y llevar soluciones innovadoras en educación, sanidad, transición energética, viviendas y en prestaciones de servicios sociales. El Plan de Acción para la Economía Social proporcionará un cuadro político para la economía social y la innovación social con medidas relevantes para abordar la despoblación de manera más completa. Es importante destacar que las competencias para las políticas pertinentes están en gran medida en manos de los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión Europea también actúa a través de lo que llamamos el semestre europeo. Cada año, la Comisión Europea publica informes países para cada Estado miembro en febrero, con un análisis detallado de sus retos principales. Y luego, en verano, el Consejo Europeo dirige a los Estados miembros de la Unión Europea recomendaciones específicas para llevar a cabo las reformas necesarias más para abordarlos. Para España, a lo largo de los años, el informe país ha identificado la despoblación como un reto claro. Y las recomendaciones específicas a España se centraron, entre otras cosas, en la lucha contra la segmentación del mercado laboral, la brecha de capacidades, el abandono escolar temprano, la ineficacia de los sistemas de protección social, el necesario apoyo a la familia para hacer frente a los altos niveles de pobreza y exclusión social, especialmente entre los niños, y las disparidades regionales, todos temas que están relacionados con el Congreso de hoy. Las recomendaciones de este año 2020, como resultado de la pandemia, fueron dedicadas y se centraron más en reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar el trabajo, reforzar la protección por desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación del régimen de renta mínima y apoyo a la familia, y además abordar la transición verde y digital y la coordinación entre los distintos niveles de administración. Estas recomendaciones, así como el informe de país, lo estoy mencionando también porque determinan y determinarán aún más en el futuro las prioridades de los Estados miembros en la utilización de los fondos europeos, lo que me lleva a entrar en este tema. Como sabéis, la Unión Europea proporciona una financiación esencial para apoyar a los responsables de las políticas nacionales, regionales y locales en sus esfuerzos por hacer frente al cambio demográfico y la despoblación. La política de cohesión de la Unión Europea es el principal instrumento para hacer frente a los retos demográficos, ya que aborda las disparidades económicas y sociales de las regiones europeas a fin de promover la cohesión territorial, como se establece en el artículo 174 del Tratado de la Unión Europea. Como tal, presta especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, y con una densidad de población muy baja. Al analizar la contribución de los fondos de cohesión en España durante el actual periodo de programación 2014-2020, me centraré exclusivamente en el Fondo Social Europeo, que es nuestro trabajo diario, el trabajo diario de mi unidad, como señaló Natacha, junto con el semestre europeo y el monitoreo de las políticas de inclusión social, de empleo y educación de los Estados miembros, y específicamente de España y Malta en nuestro caso. Y dado que mis compañeros de la Comisión Europea, de la Dirección General de Agricultura y de la Dirección General de Desarrollo Regional y Urbano, también tendrá la oportunidad de describir en más detalle en los próximos días del Congreso el papel y las buenas prácticas que tienen ellos con el FEDER y el FEADER
los fondos que pertenecen a esta dirección general. El Fondo Social Europeo apoya medidas de formación, cualificación y recualificación, de inclusión para los más vulnerables y excluidos, de acceso a una educación de calidad e inclusiva, ayuda a los jóvenes y los ninis, los más alejados del mercado del trabajo, fomenta el autoempleo, la creación de pymes, la economía social, y tiene un enfoque claro en la igualdad de género y la igualdad y el acceso, en la igualdad de oportunidades. Junto al Fondo Social Europeo también tenemos la Iniciativa de Empleo Juvenil, que ayuda a los jóvenes en regiones donde, como en zonas rurales, el desempleo juvenil supera el 25%. En España, que es el primer beneficiario europeo de la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Programa Nacional de Empleo Juvenil financia subvenciones a través de la Garantía Juvenil, que también apoyan a entidades locales de toda España que no forman parte de una área urbana mayor y que sufren o están en riesgo de despoblación. Los proyectos abordan el acceso al empleo, el aumento de la empleabilidad a través de incentivos a la contratación para el empleo permanente, el apoyo de autoempleo, la formación específica en sectores que pueden ofrecerles empleo en el territorio, o proyectos colectivos de economía social para jóvenes no ocupados, sin formación o educación, que residan en zona o estén dispuestos a trasladarse a ellas. La garantía juvenil también puede ayudar a prevenir la fuga de cerebros entre los jóvenes. A través de ella, los Estados miembros crean oportunidades para que los jóvenes encuentren un trabajo o realicen una formación o educación superior en su propio país, región o municipio. Esta mejora de las capacidades ofrece a los jóvenes que abandonan prematuramente la escuela y a los jóvenes poco cualificados vías para reincorporarse en la educación y la formación e incrementa sus opciones de encontrar trabajo en su país de origen. Para daros algunos ejemplos de la intervención del Fondo Social y de la Iniciativa de Empleo Juvenil en España y más relacionado con los temas de hoy, me gustaría citar que en Andalucía, por ejemplo, la Unión Europea financia actualmente el transporte de alumnado de enseñanza no obligatoria que vive en zonas rurales, localidades de población dispersa o en zonas aisladas, donde no hay centros de enseñanza o formación que proporcionen educación secundaria o formación profesional. En Extremadura se financian acciones de formación profesional dual en las familias agrarias, agroalimentaria y forestal y en el medio rural en general. En País Vasco financiamos un programa de iniciativa empresarial tecnológica para atraer jóvenes a zonas rurales que sufren fuga de cerebros y con subvención de formación postdoctoral relacionada con tecnología de punta en polímeros en cooperación directa con el sector privado local para integrar estos jóvenes en empresas locales que faltan de perfiles muy especializados. Por otro lado, en el marco de los fondos de cohesión de la Unión Europea, la inversión territorial integrada, ITI, se configura como un instrumento flexible que permite a los Estados miembros aplicar estrategias territoriales integradas por un territorio específico, recurriendo a la financiación de varios programas de distintos fondos europeos de cohesión, Fondo Social, Iniciativa de Empleo Juvenil, FEDER, el Fondo de Desarrollo Regional, o los Fondos de Desarrollo Agrícola, FEADER, para maximizar la inversión en este territorio despoblado. En España tenemos ITIs para Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía. Y en Andalucía, España ha elegido la de Cádiz y la de Jaén. Es un modelo que se basa en participación bottom-up. En ese ámbito, por ejemplo, el Programa Operativo de Fondo Social para Andalucía impulsa una nueva iniciativa AIRE para las dos ITIs de Jaén y de Cádiz para la activación, promoción y recuperación de empleos en los municipios que luchan contra la COVID-19, 785 municipios que ya participan en este proyecto promoviendo empleo y adquisición de experiencia laboral. Además, el Fondo Social ofrece a los Estados miembros y a sus autoridades regionales la posibilidad de apoyar la innovación social en las esferas temáticas prioritarias del Fondo Social que guardan relación directa con las cuestiones de despoblación, como es la educación, la formación, el aprendizaje permanente, el empleo y la cuestión relativa al mercado laboral, las prestaciones de servicios sociales, la medida de inclusión social.
y tenemos muy buenos ejemplos de este tipo de proyectos en innovación social cofinanciados por el Fondo Social en España. Uno de ellos es la red Emplea Verde, que lleva la Fundación Biodiversidad, hoy parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con el objetivo de estimular la innovación social con un impacto ambiental positivo y trabajando con una red de emprendedores verdes, inversores y profesionales del mundo académico, sociedad civil y el sector público que tienen un interés en el empresariado verde. Junto al Fondo Social también tenemos lo que se llama el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social, EASI, que desempeña un papel fundamental en la promoción, el desarrollo y la difusión de la innovación social en los Estados miembros. Esto se logra en particular conectando los cambios innovadores con las prioridades sociales, proporcionando fondos para difundir las mejores prácticas y probar reformas y que de otro modo no podrían ser financiados nacionalmente y no verían la luz. Hemos financiado proyectos en España de éxito a través de convocatorias de propuestas EASI destinadas a la prestación de servicios sociales integrados. El futuro Fondo Social Europeo para los años 2021-2027, el Fondo Social Plus, seguirá centrándose en las prioridades que acabo de mencionar e integrará bajo un solo fondo la Iniciativa de Empleo Juvenil y también el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, que también es relevante citar porque lleva ayuda alimentaria de primera necesidad y ayuda de material básica a todo el territorio de España gracias a la red capilar que tiene Cruz Roja y FESVAL. Además, el Fondo Social Europeo aportará una tasa de cofinanciación del 95% para innovación social, según la propuesta de la Comisión, porque seguimos negociando a nivel interinstitucional todo el paquete de plan de recuperación que propuso la Comisión, es decir, también el presupuesto 21-27, y esta tasa es significativamente más alta de la que se aplica individualmente, lo que representa una oportunidad para fomentar medidas innovadoras en áreas despobladas. Mirando más allá del Fondo Social, también se puede mencionar que dentro del programa Interreg recientemente hubo un proyecto que cubría regiones de 4 países, España, Eslovaquia, Alemania y Finlandia, específicamente intercambiando experiencia sobre el potencial de la economía social y la innovación en materia de despoblación. Para el próximo periodo de 2021-2027, para el Fondo de Cohesión, la Comisión Europea también ha propuesto un objetivo político específico, el 5, que es sobre una Europa más próxima de sus ciudadanos, que fomente el desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales que los Estados miembros podrán utilizar en los futuros programas que desarrollarán y que incluye áreas escasamente pobladas y estrategias participativas. España también tendrá recursos adicionales para abordar el desafío de la despoblación en el marco del Next Generation EU, que lleva 750 miles de millones de euros y que forma parte conjuntamente con el marco del presupuesto multianual 21-27 del plan de recuperación que mencionaba antes. Dentro del Next Generation EU, el Fondo de Recuperación y Resiliencia aportaría a España unos 59 miles de millones de euros para la parte de ayuda a fondo perdido, para financiar reformas e inversiones cuya necesidad resulta de la crisis y de las recomendaciones por país de estos 2 últimos años y que tienen que centrarse en la doble transición verde y digital y en la resiliencia socioeconómica del país. En estos mismos momentos, España está desarrollando su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que luego será negociado con la Comisión a más tardar a partir del 30 de abril y que finalmente será aprobado por el Consejo. Este plan, España Puede, que el presidente Sánchez anunció el 7 de octubre pasado, integra como primera política pantalla de las 10 una agenda urbana y rural con lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. Ahora
Corresponde a cada Estado miembro abordar los desafíos de las áreas despobladas haciendo uso de todos los instrumentos, fondos y marcos políticos aportados por la Unión Europea para apoyar el desarrollo socioeconómico de las zonas despobladas. Comenzarán a negociar los futuros programas operativos de los fondos de cohesión. Apenas terminarán las negociaciones y se adoptarán los distintos reglamentos para el periodo 21-27. En este marco, la Comisión Europea seguirá insistiendo en el principio de partenariado, es decir, en un diálogo transparente e inclusivo a todos los niveles, nacional, regional y local, en la concepción misma de estos programas que luego se negociarán con nosotros. Con el apoyo de los fondos europeos y las iniciativas y marco político de la Unión, la acción de los Estados miembros para el desarrollo sostenible de las áreas despobladas deberán necesariamente centrarse en la diversificación económica, reduciendo la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades de la economía circular, las oportunidades de empleo, diversificando la actividad en las zonas rurales, aprovechando al máximo la transición verde y la digitalización, el espíritu empresarial y la economía social, el desarrollo de aptitudes. La Unión Europea, la Comisión ha adoptado hace pocos días el Pacto para las Capacidades, dando la importancia, la prioridad que da la Comisión Europea en el desarrollo de aptitudes, mejorando la información sobre las necesidades en el mercado laboral, en zonas rurales, proporcionando aprendizaje a todas las personas que vivan en estas zonas y sean trabajadores autónomos, desempleados, inactivos y también incluidas las aptitudes digitales. También será importante integrar en estas estrategias el acceso a los servicios y la infraestructura en las zonas rurales, el acceso a la protección social, en particular a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores que llamamos atípicos, y finalmente el apoyo a grupos específicos, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y las minorías. Y con esto agradezco de nuevo la invitación, el tiempo que me habéis dado para hacer la presentación, y me complace también ver las iniciativas que está tomando Andalucía, la estrategia que está desarrollando Andalucía para luchar contra la despoblación. Gracias. Gracias a ti, Emma. Muchísimas gracias por contextualizarnos el trabajo que estáis realizando desde Europa, y que estoy segura que todos los que nos acompañan esta mañana pues puedan enmarcar de algún modo las estrategias, contextualizar de este modo cómo dirigir un poco las estrategias que necesitamos, en este caso pues en Málaga, o bueno, pues en España, porque ahí tenemos hoy gente de todos los puntos de España, así que un placer. Y antes de pasar a la siguiente ponencia, recordaros a todos los que estáis conectados que a través del chat podéis realizar todas las preguntas o reflexiones que queráis, y que al final de la ponencia de Peter pues podremos trasladarles y que ellos nos respondan a todas vuestras inquietudes. Y bueno, pues damos paso a nuestra segunda ponencia, donde vamos a trabajar cómo la Silver Economy es una oportunidad ante el reto demográfico. Y para ello pues tenemos al doctor Peter Barnay, socio del grupo Tecnópolis y líder en ciencias de la salud y la vida. El doctor Barnay tiene un amplio interés en vincular la ciencia y la tecnología innovadoras con aplicaciones políticas y comerciales. Ha dirigido evaluaciones y estudios estratégicos de políticas y programas nacionales y de la Unión Europea, centrados en los impactos científicos, económicos y sociales que surgen como resultado de estas intervenciones. El doctor Barnay ha dirigido una serie de proyectos claves relacionados con los desafíos y oportunidades vinculados al envejecimiento de la población. Realizó un estudio temprano para el gobierno irlandés sobre el envejecimiento inteligente, desarrolló un marco de evaluación de impacto para el programa de vida activa y asistida, evaluó la iniciativa de programación conjunta Más años, mejores vidas, y realizó el primer estudio integral sobre la economía de la plata en Europa. Peter se formó originalmente como ingeniero en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest,
También tiene un doctorado en la Universidad de Oxford y un MBA de la Escuela de Negocios del Imperial College. Antes de unirse al grupo Tecnópolis, Peter fue investigador académico en la Universidad de Cambridge, la Universidad de Sussex y el CNRS en Francia. Pues Peter, encantada de compartir esta mañana contigo, además contextualizándonos en uno de esos retos que nos comentaba Emma, como es el envejecimiento de la población y cómo eso es una oportunidad para el reto demográfico en provincias como la nuestra, como Málaga, donde además el clima, donde además pues, el bienestar general que supone nuestra forma de vida puede ser de verdad una oportunidad para nuestro territorio. Encantada y tienes la palabra. Muchas gracias por la amable presentación. Es un placer estar aquí y proporcionarles y compartir los resultados de mi trabajo. Voy a utilizar una presentación para compartir algunas de las cifras que hemos reunido. Tras esa interacción, voy a compartir mi pantalla. No sé si ya podéis ver mi pantalla. ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Veis mi presentación? No, no se ve. No se ve la presentación de Peter. Ahora mismo. Now, yes. All right, thank you so much. Gracias, muchas gracias. Disculpen el problema técnico. Es un estudio que hemos llevado a cabo para la Comisión Europea en el que me voy a centrar la próxima media hora. Y es sobre la economía silver. Se define de muchas maneras, pero antes de que comience a deciros un poco más sobre la economía silver, me gustaría presentar toda esta idea de cómo podemos enfrentarnos al reto de una sociedad que envejece y cómo convertirlo en una oportunidad para crear crecimiento, trabajo, crecimiento económico. Las expectativas tras la Silver Economy es que sería beneficiosa para el negocio, pero también se conecta a algo positivo y una identidad inclusiva socialmente para adaptar nuestras sociedades. Voy a hablar sobre esto y por qué tenemos que hablar. Porque los mercados hay imperfecciones de mercado, hay asimetrías en el mercado y algunos empresarios son un poco lentos a la hora de reconocer el impacto de la demografía que varía y cambiar los servicios y los productos que tienen en oferta. Creemos que las sociedades que envejecen no están predestinadas a la estagnación o el decline de los niveles de vida y los individuos pueden cambiar sus comportamientos, pero eso requiere un apoyo por políticas con incentivos, con medidas de apoyo que pueden proporcionarse para que la sociedad en su totalidad pueda enfrentarse a este hecho. Esa es mi introducción a la economía silver y antes de que pasemos a los resultados del estudio que llevamos a cabo en 2016 y 2017, hace unos años ya, me gustaría definir qué entendemos por Silver Economy. Es una definición que simplemente dice que es parte de la economía general que es relevante para las necesidades y demandas de las personas más mayores. Esta definición tiene que utilizar un corte de edad y eso fue en los 50 años. ¿Y por qué utilizamos los 50 años? Esa edad bastante joven para definir a la gente más mayor es porque había un estudio en Estados Unidos de Merrill Lynch, la Universidad de Merrill Lynch, sobre la economía de la longevidad. Y la Comunidad Europea quería saber cuál es el equivalente en cifras en Europa. Así que utilizamos esa categoría, pero el informe que ya está publicado
utiliza cifras más ajustadas sobre 65, por ejemplo, con las asunciones de lo que se necesita en cuanto a cifras económicas. Sin embargo, queda claro que no podemos simplemente definir un segmento de la población como personas de más de 50 y más. Se reconoce que es un grupo muy heterogéneo de personas. Los datos lo aseguran y tenemos que pensar en que las personas que tienen capacidades que declinan en distintas partes de su vida tienen distintos ritmos en las capacidades cognitivas que pueden declinar, y las personas tienen habilidades en cualquier momento de sus vidas. Y en concreto, la comorbilidad y la alta necesidad de cuidados. Volviendo a la Silver Economy, ¿cómo se define? Esta es la parte de la economía que se produce, consume para el beneficio de las personas mayores, desde el punto de vista privado y público. Os voy a hablar un poco sobre los resultados del estudio producido en asociación con Oxford Economics en alguno de los modelos. Voy a mencionar la demanda por personas de más de 50 en Europa. En 2015 lo utilizamos como la base de partida y proyectamos hasta 2025. Estamos a mitad de esa proyección ahora mismo. En 2015 había casi 200 millones de personas de más de 50, casi 40% de la población europea. En su conjunto, esa parte de la sociedad consumió casi 4 trillones de euros de bienes y servicios. El 90% era a nivel privado, consumo privado, y servicios públicos proporcionaron un 10%. Si proyectamos al 2025, vemos que los que tenían más de 50 representan una parte superior de la población. Si pensamos a largo plazo y el PIB, el crecimiento, y pensamos del crecimiento demográfico, podemos... It's proportionately growing. Está creciendo de forma proporcional el consumo. De modo que una vez que conocemos la demanda de la Silver Economy, podemos estudiar el impacto a nivel más amplio en la sociedad. Si pensamos en el impacto, tenemos que pensar en el efecto directo, que es el consumo por privado o público de las personas más mayores. Indirecto, todas las empresas y servicios en la cadena de suministro que contribuyen a ello. Y hay algo que se llama el efecto inducido. Toda la gente que trabaja en las cadenas de suministro directo o indirecto utilizan esos fondos para la economía. Unimos esos 3 puntos y vemos que el impacto de la economía Silver en Europa es significativo. El tamaño de la Silver Economy actualmente es tan grande en Europa que si fuera una nación sería la tercera más grande a nivel económico después de Estados Unidos y China. Si miramos estas cifras, son impresionantes y son casi 80 millones de trabajos en toda Europa. En 2025, de nuevo el impacto sería proporcionalmente superior y crecería. Más personas trabajarían todavía en la Silver Economy en servicios relacionados. Os voy a mostrar un par de cifras
desglosadas por países para que veáis cómo el aspecto de la Silver Economy. Aquí en el eje horizontal, la parte de personas de más de 50 y en el vertical, su consumo privado. Aquí podéis ver que está alineado y si veis más de forma cercana aquí, veis dónde está España en ese grupo de 28 países. Y podéis ver que están al mismo nivel. Cuanto más personas tienen más de 50, más posible es que su parte de consumo privado sube. Aquí veis a la derecha, Alemania, por ejemplo, tiene la población más amplia de más de 50 y el consumo más elevado. En el otro lado es la población menor y la que tiene menos consumo. El consumo público. La cifra es un poco diferente y más repartida. Muestra sobre todo la variedad. Esta variedad se basa sobre todo, y de nuevo se puede ver dónde está España, y depende de cómo la parte más amplia de servicios para personas mayores está organizada en este país, por ejemplo. En Chipre y Bulgaria son muy diferentes. Si ves a la parte superior del gráfico de Suecia, Holanda o Finlandia, su gasto es mucho más superior. Aquí vemos una cifra complementaria entre lo privado y lo público. Y si unimos ambos, aquí vemos cómo el consumo privado y el público se correlacionan. Sorprendentemente, están alineados. Cuanto mayor es el gasto privado de los de más de 50, el público, mayor es el privado también. Lo que muestra esta cifra, por ejemplo, es que los estímulos públicos trabajan para mejorar el consumo privado y potenciar de forma rápida ciertas actividades. Aquí podéis ver que Rumanía está empezando a ir muy rápido por la expansión de su sector público, que va mucho más rápido que el privado. Y en Estonia es otro ejemplo. Bajo consumo público también la sitúa bajo la curva. Si avanzamos un poco más en este punto, vemos aquí España está en torno a la mitad. Si vemos un poco el consumo privado, podemos ver que el alojamiento, la alimentación, el transporte, toman la mitad de los gastos privados. La educación también. Estamos hablando de los más de 50 que están consumiendo servicios de salud y educación. Pero no pudimos encontrar un gasto en servicios sociales que es menos de 1%. Y eso es algo que es un pie de página en 2015. Es algo que potencialmente esta reunión debería reflexionar sobre los servicios sociales y cuidados. Si nos fijamos cómo el gasto privado se desarrolla en todos los países, observaréis que España está más o menos en la mitad. Las dos contribuciones más amplias al gasto público son en salud, servicios sanitarios, protección social.
y ocio, cultura y religión y educación están creciendo. Hablamos 300 billones de euros de gasto de los de más de 50 y aquí la mitad es del 10% del gasto total en salud. Es 2/3 de todo el gasto en sanidad y crecerá. Si observamos en la parte, en la protección social, hay diferencias estructurales en Europa. Podéis observar que los países nórdicos, Holanda, Suecia, Finlandia, por ejemplo, destinan más proporción de fondos de su economía a servicios sociales, apoyos a discapacidad, etcétera. Voy a detener en esta diapositiva y me gustaría hablar un poco sobre lo que esto puede significar. Pero aquí quiero enfatizar que estamos dedicando más de la mitad del presupuesto de sanidad en los de más de 50 y uniendo sector público y privado, esto es parte de la vida, pero necesitamos alimento, necesitamos alojamiento, ocio, cultura, para una vida normal y feliz. También vemos que la educación, por ejemplo, solo toma 1/3 de todo el presupuesto. Si pensamos un poco qué puede significar y cómo podemos cambiar estas cifras, quiero hablaros un poco sobre cómo crear valor para las personas mayores. Hay muchas iniciativas de apoyo público para una vida más larga y más sana. Y lo que todos deseamos que en nuestra sociedad ocurra es que las personas se las valore como parte de la comunidad para que no solo vivan más, sino que también se sienta que están disfrutando de su vida, que hay felicidad y que tienen una calidad en dicha vida. Y si observamos este gráfico, podemos de forma muy cruda y de forma lineal mostrar cómo la vida independiente declina. Inicialmente las personas necesitan cuidados informales extra en su hogar y lentamente la tendencia es que se trasladan a cuidados paliativos, residencias, con el coste asociado que sube y la calidad de sus vidas también disminuye por ello. Pero lo que esperamos conseguir con la economía silver es que el producto y los servicios se creen para beneficiar a las personas más mayores, para que puedan quedarse en sus hogares tanto como sea posible y disfrutar de su independencia. Cuando observamos esta Silver Economy en Europa, el trabajo cualitativo que identificamos, las ideas en Europa, el tipo de valores que las empresas sociales crean. Mencioné uno que viene de España y el público puede conocer muy de cerca. Big Ambition es un proyecto de Barcelona que quería mejorar las interacciones sociales en la población con las personas más mayores y intentaba luchar contra la soledad y el negativo impacto
en la salud mental y física. Es un piloto de 2016 y vamos a repasar ese trabajo porque entiendo que hoy está integrado en Smart Cities, en una propuesta de Smart Cities. Hay varios ejemplos interesantes en España y en Europa que se podrían utilizar centrándose en la prevención, de modo que al pasar de un estadio de la vida a otro, estos se retrasan los efectos negativos y la gente se traslade de sus hogares, los deje lo más tarde posible y puedan vivir de forma segura y conectada en sus viviendas tanto como sea posible. Si pensamos en el tejido empresarial y cómo trasladar algunos productos y servicios y soluciones, podemos mostrar un tipo de tendencia en la que lo que estamos intentando promover en la Silver Economy es cómo la tecnología y el cambio demográfico se pueden utilizar de forma positiva y útil y para embeber el tejido social. En algunos casos, comenzamos este viaje desde una base, desde un nicho de mercado. El mercado es muy pequeño ahora mismo y estoy pensando en zonas que se van a desarrollar de forma muy rápida sin apoyo público muy a menudo. Por ejemplo, la robótica, la vida asistida, el transporte inteligente. Todo esto está en sus estadios iniciales antes de trasladarse hasta el entorno general. Y el tamaño de ese mercado potencial es enorme. Ya hay empresarios en en estos entornos. Pensando en los proyectos europeos que estuvimos estudiando, Innovate, el proyecto Innovate, había 14 oficinas de innovación regional centrándose en Smart Homes, en viviendas Smart para personas más mayores. En España también hubo una región que participó en este proyecto. Lo que puede hacer el público es promover en esta curva las ideas innovativas para que sea autosuficiente para pasar al entorno general con ellas y estos servicios se conviertan en la vida, en servicios corrientes en nuestra vida. Hicimos unos estudios en estos ejemplos. Por ejemplo, coches sin conductor. Parece ciencia ficción, pero si pensáis en la población rural y la necesidad de transporte para ir a ver a amigos o para visitar al médico, hay una necesidad de coches sin conductor que daría más independencia y mejoraría la calidad de vida de personas mayores en esas zonas. Por ejemplo, hay ejemplos en este informe. Aquí podéis observar algunos ejemplos de 2016-17 que tuvieron muchos retos y el mercado tuvo que hacer frente a muchos retos y a algunas dificultades. Por ejemplo, os menciono algunas de estas dificultades. Lo importante es la estrategia de diseño para las soluciones que utilicen el principio de diseño de comportamiento, que sea inclusivo y adaptativo. Esto es muy importante. Los estándares, la interoperabilidad y la seguridad de los datos, que es importante para cualquier tecnología, en los que el consumidor tiene más sensible. Desde el punto de vista de los empresarios hay que enfatizar esto. La financiación es un problema recurrente
y desde el punto de vista público es importante financiar en mercados fragmentados y hay una necesidad de nuevos modelos de negocio. Eso no significa más rendimiento o más ingresos, pero empresas sociales que estén involucradas. Hay una paradoja en cómo lanzar al mercado nuevas soluciones para gente más mayor. Y el ejemplo es que una vez que mencionas que un producto es para personas mayores, la gente mayor no se ven en ese producto, no se ven como personas mayores, no quieren seleccionar ese producto. Hay que entender mejor el comportamiento de lo que significa hacerse mayor, de ese entorno, de ese sector. Algunos ejemplos de lo que son los productos y servicios en los que el producto... aquí tenemos muchos productos, ejemplos que son específicos y desarrollados de una forma inclusiva, que no solo es funcional, pero también tiene un aspecto atractivo. Hay que dar una imagen positiva de lo que significa estar conectado con nuestros amigos de forma sana. Pienso, por ejemplo, en competición sana, utilizando smartwatch y sentirse seguro en casa, en nuestras viviendas, como parte del entorno. Por ejemplo, un detector de pasos que daría tranquilidad a las personas más mayores, que si les pasa algo, si se caen, pues va a haber alguien que vaya a ayudarles. Y con una interfaz tecnológico que daría órdenes verbales y que podría pedir ayuda o preguntar o pedir o dar otras informaciones. El futuro ya está aquí, pero no está distribuido de forma igualitaria, equitativa. En Europa, en algunos lugares, ya vemos estas tecnologías que ayudan a las personas a vivir de forma independiente y más feliz. Y en otros lugares, mucho menos. Unas palabras finales sobre la situación de COVID y que su relación con la Silver Economy. En algunas no hay solamente aspectos negativos, hay oportunidades que se pueden obtener de esta crisis. Algunas tendencias se han acelerado y hay nuevas ideas que están surgiendo de la creatividad de las personas. Una tendencia, por ejemplo, aparte de esta conferencia, que no nos vemos físicamente juntos, desafortunadamente, pero la infraestructura digital nos ha permitido conectarnos de forma remota y eso se extiende al entorno rural. Las utilidades, los suministros esenciales, podemos tener muchos más servicios actualmente a través de las infraestructuras digitales y puede ser compra online, educación, entretenimiento y también cuidados para las personas más mayores. De modo que en cierto modo la prisa de algunos de los profesionales de trasladar al mundo rural ha creado y crear incentivos para mejorar la infraestructura digital del entorno rural. Algunos estudios muestran que la pandemia tiene una parte negativa de la que tenemos que ser muy conscientes. Aumenta la pobreza, desafortunadamente la discriminación también, y también afecta a los vulnerables de forma desproporcionada. Esa solidaridad intergeneracional que es la base de este Congreso, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para aumentar esto. Mi última diapositiva es que se necesitan políticas de apoyo, una mezcla que de forma holística se centre en todos los retos de diferentes ángulos, de modo que
la vida para las personas más mayores sea tan buena como sea posible. Y creo que me he quedado sin tiempo. Os agradezco de nuevo la oportunidad de proporcionar esta presentación a vosotros. Detengo mi presentación y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Peter. Y bueno, tenemos preguntas y reflexiones ya para nuestros dos ponentes. Si os parece, pues vamos a pasar a ellas para que nos dé tiempo a que tanto Emma como Peter nos puedan contestar. Tenemos, Emma, la primera pregunta para ti. Nos dice Jesús: buenos días, es una pregunta para Emma Toledano. Quería saber si a nivel de la Unión Europea existe algún planteamiento serio a medio o largo plazo que vincule la lucha contra el despoblamiento y el envejecimiento en zonas rurales como una regulación estratégica, tanto en origen como en nuestro territorio, de los flujos migratorios, entendiendo la población migrante como una posible herramienta de lucha contra esos fenómenos. No se oye, Emma, o al menos yo no te oigo. No se oye a Emma, compañeros. No se oye. Bueno, si os parece, mientras arreglamos el audio de Emma, pues pasamos a Peter, ¿vale? Para hacer de Peter una reflexión también. Has mostrado en tu intervención un sorprendente tamaño del sector de la Silver Economy, que podría ser casi la tercera economía de la Unión Europea, y cómo existe una correlación entre el gasto público y privado. A más gasto público se moviliza un mayor gasto privado. ¿Consideras la colaboración público-privada determinante en el impulso y aprovechamiento de las oportunidades que muestra la Silver Economy en las zonas rurales y despobladas? Gracias por esa pregunta. Es, de hecho, un resultado de nuestro estudio que nos sorprendió ver esa correlación tan estrecha. No es necesario equidistante, pero vemos que la financiación pública se requiere para lanzar de forma rápida ideas innovadoras en el sector privado para que acceda. Hemos visto mucha positividad, ejemplos entre lo público y lo privado que pueden trabajar juntos. Estos partenariados público-privado están en el corazón del nuevo horizonte europeo, de este enfoque europeo en el que un sector más amplio de la población, estoy pensando de los las distintas redes y las empresas pequeñas y más grandes que pueden trabajar con las grandes para compartir conocimiento y apoyar las causas y apoyar los objetivos de crear servicios y soluciones para personas más mayores. Lo que definitivamente veo es que el dinero, los fondos públicos ayudan a las ideas y a los riesgos de estas ideas innovadoras, y eso debe tenerse en cuenta en el punto en el que el sector privado está aplicando un enfoque sostenible. Esa curva que ya mostré, que es la parte inicial de la curva en la que ese apoyo público es más necesario para obtener máxima creatividad en ese espacio de los negocios. La verdad es que desafortunadamente
el sector privado no está interesado en esa base mucho tiempo. Y ese es el momento en el que hay que decirles, esta es una oportunidad enorme para vosotros, tenéis que compartir el riesgo con lo privado, con lo público, ambos sectores. El precio de ser parte de esta gran economía es en beneficio de ellos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Emma, ¿te oímos ya? No la oímos. Aparece como activo tu micro, ahora no, pero es que no se oye. A ver. No, hemos perdido el audio con Emma. Bueno, antes pues, Emma, si te parece, puedes contestar brevemente por el chat, por lo menos que tengas respuesta a tu pregunta. Y bueno, nos hacían también otra reflexión, en este caso para Emma, pero bueno, podemos contestar entre los demás, o Emma también que interactúes por el chat. Hacía una reflexión José Rafael sobre el modelo de gobernanza en la ejecución de las políticas europeas que afectan sobre todo a las zonas rurales, ¿no? Y que él le preocupa pues que desde las ciudades se tomen las decisiones sobre el medio rural y no sea el medio rural el que tome las propias decisiones. Y bueno, podríamos plantear la cuestión que si existe alguna inquietud o ver desde la Unión Europea ese modelo de gobernanza para la toma de decisiones, cómo está enfocado. No sé, Peter, ¿qué opinas sobre la toma de decisiones, sobre esos fondos, sobre el modelo de gobernanza, mientras Emma nos escribe por el chat? ¿Qué opinas? So, I believe that, yo creo que no hay una solución para todos. Somos diversos culturalmente, geográficamente también. España es un ejemplo perfecto de esta diversidad. Algunas de las soluciones tienen que provenir del nivel local. Las ciudades y las regiones tienen un papel muy importante para construir esos ecosistemas, para saber quiénes son los principales representantes, y para las ciudades que actúen tienen que tener la independencia financiera para poder invertir. Lo que queda claro es que hoy en día hay muchos ejemplos en toda Europa en los que la idea de una solución se puede escalar, se puede transportar, trasladar al contexto apropiado. De modo que creo que las ciudades juegan un papel muy importante a la hora de saber y conocer a la población local, a los negocios, los académicos, los representantes públicos, para trabajar mano con mano y encontrar soluciones que sean creativas a la hora de crear oportunidades en el mundo rural, alejada de la densidad urbana. Pero la pandemia ha mostrado que puede ser un lugar muy difícil el entorno urbano. Así que hay un renacimiento urgente de la gente que escapa de las ciudades. Ahora es el momento de que esta división no exista, se luche para que lo importante es que las ciudades reconozcan que para tener una ciudad sana hay que tener unas zonas rurales sanas. Ambas tienen que estar en equilibrio, porque si no, no funcionará en cuanto a densidad. Espero que lo que he dicho tenga sentido. Efectivamente, comparto también tu reflexión, Peter. Esto creo que no va de lo rural o de lo urbano, sino que el reto demográfico es de todos y entre todos tenemos que sentar las bases y las medidas que vengan a equilibrar pues nuestra población y nuestro territorio. Esta reflexión me sirve totalmente de introducción para invitaros a la mesa de mañana, donde la mesa es rural versus urbano,
contraste y coexistencia armónica de ambas realidades. Creo que precisamente esta reflexión introduce perfectamente el debate que tendremos mañana precisamente pues, sobre la situación, ¿no? Y bueno, nos ha contestado Emma por el chat. Se ve que tiene un problema con su equipo, pero bueno, más o menos nos deja ahí. De todas maneras, cualquier pregunta nos las podéis hacer llegar y se la trasladaremos, que estoy segura que tanto Emma como Peter estarán encantados en contestar vuestras inquietudes y vuestras preguntas. Un placer, estamos en tiempo. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que habéis compartido esta mañana con todos nosotros. Continuamos mañana de 9 a 11, de 9:30 a 11, como hoy, en una nueva mesa donde estoy segura que también vamos a tratar temas pues, muy interesantes para nuestra provincia y para el reto demográfico. Muchas gracias y seguimos mañana.